El tema de UPM, y más que nada ahora UPM2, ha sido sin lugar a dudas uno de los temas, de los que más se ha hablado últimamente a nivel de medio ambiente, impactos sobre el Uruguay, no solamente en lo económico, sino también justamente en otros asuntos y lo que pueda repercutir. Para hablar sobre esto, estamos en contacto con el doctor Onir Sartú, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días para todos. Bien, bueno, el tema de UPM ha sido un tema central y ahora el tema de UPM2 vuelve a serlo. ¿Por qué es tan importante esto en lo que tiene que ver con el país? Bueno, es muy importante por el volumen de inversión que está haciendo Uruguay en la preparación de la infraestructura para que la empresa se instale. Hablamos de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que va a insumir toda esa infraestructura, es decir, la vía, el trazado de las carreteras, el puerto, el dragado, el viaducto, el reforzamiento de todas las carreteras y puentes. Es decir, es un esfuerzo económico muy grande, es un esfuerzo, es una afectación ambiental muy importante porque no hay que olvidarse que se le entrega a la empresa el uso gratuito del agua del Río Negro y se le asegura además un caudal mínimo, lo cual implica aumentar la cota de la represa, inundar miles de hectáreas de tierra fértil. Es decir, Uruguay hace un compromiso económico y ambiental muy fuerte en este asunto. Y lo dramático del tema es que las utilidades son todas para UPM. Es decir, Uruguay no lleva parte en ese negocio. Además, la exonera de impuestos, que concede zona franca. Es decir, para Uruguay va a ser muy poco ventajoso y para la empresa sumamente ventajoso. Y lo más grave es que vamos a hacer un enorme esfuerzo, es decir, a sacrificar una cantidad de cosas. Agua, tierra, se le concede a la empresa la transformación de los programas de estudio técnico profesional de acuerdo a los intereses de la empresa. Es decir, son cosas que afectan gravemente a la soberanía, a la economía y al medio ambiente, ¿no? Claro. Por eso nos parece un asunto muy relevante. Se argumenta que va a dar fuentes de trabajo. Bueno, es muy relativo. Primero porque ya se ha visto, por ejemplo, que para la construcción de la planta se contrató, es decir, la empresa contrató a una constructora argentina y está trayendo personal de distintos lugares, muchos de ellos extranjeros. Es decir, que desde el punto de vista del trabajo tampoco se cumple lo planteado. Y además son trabajos a corto plazo, porque una vez que esté construida la planta y hecha la vía, la gente que queda trabajando son pocos cientos de empleados en la planta. Actualmente en Fraiventos trabajan alrededor de 200 personas, una cosa así. O sea que esos miles de empleos de lo que se habla es una cosa, pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Y además me pregunto cuánto nos cuesta cada puesto de trabajo. Porque si hablamos de 4.000 o 5.000 millones de dólares para crear 8.000 puestos, 6.000 en realidad, 6.000 puestos de trabajo en los momentos pico, bueno, es carísimo. Es carísimo. Estamos hablando de casi $1 millón por cada puesto de trabajo que se crea. En fin, desde muchos puntos de vista, somos muchos los que estamos en desacuerdo con el contrato que se hizo, con las condiciones que se pactaron con la empresa. Claro, Onir, sin ánimo de contradecir, pero está bueno para entender un poco el porqué de todo. Uno podría decir, lo de los puestos de trabajo, tú lo explicaste allí claramente. Después, bueno, el tema de las vías férreas, del arreglo de caminos, uno puede decir, bueno, pero son todas obras que quedan. En definitiva, qué suerte que viene UPM porque ya se hacen estas cosas que nos quedan a todos. Bueno, en realidad no quedan, porque los caminos hay que reforzarlos porque los camiones esos son destructivos. Es decir, son camiones monstruosos que, ya lo sabemos, ¿no? Destruyen las carreteras en los lugares por los que circulan. O sea que no es algo que queda como beneficio para el país, sino es algo que se destina a que la empresa lo termine destruyendo, ¿no? Es decir, no es una cosa... Y la vía no está pensada de acuerdo a las necesidades del Uruguay. ¿Quién dijo que Uruguay necesitaba una vía entre el Paso de los Toros y el puerto de Montevideo? UPM. Es decir,
el resto del país no la va a utilizar, y no está para nada claro que esa vía vaya a estar destinada a otros usos, porque se va a ser muy complicado los otros usos, porque se le concede a UPM la preferencia para el uso de la vía. Vale decir que cuando en los horarios o las frecuencias que UPM necesite utilizarlo, Uruguay no se puede comprometer. Y como la empresa puede, de acuerdo al contrato, puede cambiar las frecuencias, los horarios en que los usa, avisando con 24 horas de anticipación, es muy difícil hacer contratos con otras empresas y menos el transporte de pasajeros si uno no tiene la seguridad de los horarios. Uh-huh. Es decir, es un negocio que está pensado desde el punto de vista de la empresa y no desde el punto de vista del Uruguay. Uh-huh. Esa es la realidad, ¿no? Claro. De hecho, sí. había trenes de pasajeros, no hay más, porque están haciendo las obras para poder. Uh-huh. Esa es la realidad, o sea que no precisamos hacer mucho a futurología. Claro. Por 2 años, por lo menos, no va a haber transporte de pasajeros, porque todo está condicionado a las obras para UPM. Uh-huh. Ovenir, ¿en qué se parece esta planta de UPM2 a la planta de UPM anterior, de la que también mucho se había hablado? Después, bueno, como que quedó todo allí y ahora resurge con esto de la segunda planta. Bueno, las diferencias son muchas. En primer lugar, es el doble de grande. Uh-huh. En segundo lugar, va sobre un río que es mucho más chico que el río Uruguay. El río Negro es mucho más chico que el río Uruguay, o sea que la capacidad de diluir los efluentes esos contaminados que la celulosa vuelca son muy bajas. En un río que ya está planteando problemas, ¿no? El río Negro ya está contaminado, tiene serios problemas de cianobacterias. Es decir, agregarle un factor más de contaminación puede ser muy complicado. Muy complicado no solo para quien vive al lado del río, ¿no? Sino complicado para el país, porque nosotros tenemos un problema gravísimo que es la contaminación del agua. Se produjo en los últimos años, fue evidente, ¿no? Que si se sigue contaminando el agua, la afectación es total, porque ya lo vimos hace 2 veranos, es decir, este verano pasado, no, el anterior, las cianobacterias llegaron desde Colonia hasta Rocha. Es decir, toda la costa afectada. Eso afecta a la industria turística, afecta a la salud de la población, porque obviamente la gente se baña en las playas y si hay cianobacterias es peligroso. Uh-huh. Ni me hablemos del agua potable, ¿no? Si hoy en día el agua que sale por las canillas no está en condiciones, no es apta para el consumo saludable, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de cosas muy delicadas. Claro. De alguna manera, el problema de acá es muy distinto al de UPM1, que ya traía sus dificultades. Pero esto es mucho más grave por la enorme inversión que tiene que hacer Uruguay, porque afecta una corriente de agua más chica, interior, el río más importante del Uruguay, pero sigue siendo un río interior y que ya está contaminado. O sea, agregarle nuevos factores de contaminación parece una cosa descabellada. Claro. Ese es un poco el problema. Sí. Y el otro tema es que Uh-huh. en la otra planta Uruguay no tenía que hacer inversión. Uh-huh. Es decir, se instaló la empresa a su costo. Uh-huh. Trajo problemas con Argentina y todo más, pero Sí. no, Uruguay no se comprometió a hacerle obras monumentales como la que se compromete a hacerle a UPM2. Uh-huh. Es decir, acá es diferente. Uruguay está poniendo más de la mitad del dinero necesario para que la planta funcione y no tiene ninguna participación en ese negocio. Claro. O sea que es mucho más complejo este episodio que el anterior. Uno se pregunta, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿por qué se lleva adelante esta iniciativa, no? Nadie se da cuenta que en definitiva no le sirve al país y que en definitiva no solamente no le sirve, sino que termina siendo perjudicial. ¿Cómo sigue esto adelante? ¿Cómo se explica? Bueno, las explicaciones deberían darlas a los gobernantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, el actual gobierno, por ejemplo, ha sido muy claro, cito frases del ministro Heber, ¿no? Las condiciones del contrato son inaceptables, pero sin embargo se van a aceptar, se van a cumplir. Uh-huh. ¿Cuál es el motivo? Bueno, habría que preguntárselos a ellos. Uno puede suponer, por ejemplo, ¿no? Hay algo que es muy claro. El proyecto de dedicar al Uruguay a la celulosa
solo Uruguay, sino parte de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Fue lanzado por el Banco Mundial hace más de 30 años. Hay que ver que la ley de estímulo forestal que rige en el Uruguay se votó en 1987, primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Y desde entonces el Banco Mundial ha invertido dinero para promover la forestación. Todo ese proyecto es un proyecto que es regional. Esto es lo que se suele llamar globalización, ¿no? Son decisiones económicas que afectan por arriba de las fronteras a regiones. Bueno, nos tocó estar en el medio de un proyecto multinacional que es celulósico y que significa transformar radicalmente nuestra economía, nuestra forma de vida. Era un país agrícola ganadero y ahora se va a transformar en un productor de celulosa si estas cosas siguieran adelante, ¿no? Tú has mencionado y uno lo ve en esa papeleta para de alguna forma firmar en contra, que se trata de un contrato inconstitucional y antidemocrático, y aparecen allí un montón de puntos, algunos ya los mencionaste, y otros que vale la pena destacar que tienen mucho que ver con esos dos elementos que allí se plantean. Bueno, sí, es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo, hay que ver que este contrato se firmó en secreto, se conoció recién cuando ya está firmado, no pasó por el Parlamento, si el Parlamento no lo discutió ni lo aprobó, y lo firmó el Poder Ejecutivo con la empresa en secreto, esa es la realidad. Cuando lo conocimos, bueno, muchos pusimos el grito en el cielo, es un disparate. ¿Qué es lo inconstitucional? Y bueno, que el Poder Ejecutivo no puede hacer, primero no puede firmar compromisos en secreto, no es legítimo. Segundo, que el Poder Ejecutivo no puede conceder alguna de las cosas que concedió. Por ejemplo, darle uso preferencial de una vía de transporte público, como es la vía que se va a construir, es inconstitucional. Nadie puede tener preferencia para usar. Si yo tuviese en la avenida 18 de julio el derecho a usarla cuando quiero y cuando yo la uso no la pueden usar los demás, bueno, eso sería ilegítimo, no se puede hacer. No se le puede asegurar, es decir, darle prioridad en el uso del agua del Río Negro, como lo tiene la empresa. Uruguay se compromete a garantizarle un flujo mínimo de agua. Eso implica modificar todo el régimen de las represas. Eso no es constitucional hacerlo. El uso del agua tiene constitucionalmente como destino prioritario el abastecimiento de agua potable y de saneamiento a las poblaciones. El 47 de la Constitución. Es decir, garantizarle a una empresa que te asegura un flujo para que lo pueda usar para echar contaminantes, bueno, no es legítimo. Y hay un montón de cosas. Asegurarle a la empresa, por ejemplo, por durante 50 años que la legislación futura no le va a afectar sus intereses. Eso es un trate. Nadie en el Uruguay tiene ese régimen. Todos vivimos sometidos a las leyes que van de acuerdo a las necesidades. Bueno, UPM está exceptuado de eso. Si tenemos un conflicto con UPM, lo vamos a tener que resolver en un tribunal del Banco Mundial. Justamente el mismo organismo que financió la forestación. Es decir, desde muchos puntos de vista esto le da a la empresa una situación de privilegio que está por encima de la situación de cualquier uruguayo, de cualquier persona o de cualquier empresa en el Uruguay, cualquier trabajador o cualquier empresa. Por eso decimos que es inconstitucional. Acá el gobierno de la época se agarró de una especie de silencio vacío que hay en la Constitución que establece, por ejemplo, que para firmar tratados se necesita la aprobación parlamentaria, tratados con otros países. Pero no dice nada sobre firma de contratos. No está regulado. Entonces, aprovechando ese silencio, se firman contratos disparatados. Hay una cosa muy clara. La Constitución le prohíbe a un gobierno disponer gastos más allá de su propio periodo de gobierno. Entonces, ¿qué hacen? A través de la firma de un contrato, es una trampa. Lo que no se puede firmar, lo que no se puede aprobar en una ley de presupuesto, por ejemplo, si se va a pagar tanto durante los próximos 50 años, se hace a través de un contrato. Es decir, el gobierno se compromete con una empresa y compromete gastos por 50 años.
y obligaciones de todo tipo por 50 años. Eso es inconstitucional. Estamos promoviendo una reforma constitucional que justamente sostiene que este tipo de contratos no se pueden firmar sin aprobación parlamentaria. Y que además tienen que poder ser revisados por medio de un referéndum, que es la otra cosa que nos daría más garantías, porque este contrato, al no ser aprobado por una ley, no puede ser sometido a referéndum. Entonces no lo podemos cuestionar. Por eso no nos queda más remedio que modificar la Constitución, establecer que este contrato en particular es nulo, que los futuros contratos de inversión, cuando significan compromisos más allá del periodo de gobierno, tienen que ser aprobados por el Parlamento, y que, aun cuando el Parlamento los apruebe, pueden ser sometidos a referéndum con la firma del 10% del padrón electoral. Claro. Wanir, ¿hay herramientas legales como para poder dar marcha atrás al proyecto UPM2? Bueno, la herramienta legal que estamos usando es justamente la reforma constitucional. El órgano máximo de la República es el cuerpo electoral, o sea, los uruguayos votando. Entonces, si lo declaramos nulo por vía constitucional, es una posibilidad bien grave. Ahí nos plantearán, bueno, pero ¿y qué puede pasar? UPM nos puede demandar. Sí. Bueno, puede pasar que nos demanden, pero ese contrato tiene irregularidades por el lado que lo mire. O sea, que Uruguay va a tener también defensa ante eso. Y no nos olvidemos que UPM viene a establecerse en el Uruguay, donde rige una constitución. O sea que sabe perfectamente que la posibilidad de un plebiscito de reforma constitucional está en el horizonte. No puedo decir que fue sorprendida. Sabía que eso podía pasar, se lo estamos advirtiendo con muchísimo tiempo. Es decir, le estamos diciendo que vamos a promover un plebiscito a través de la reforma constitucional y que los privilegios que tiene pueden caer. Eso está dentro de las reglas de juego. Claro, uno piensa un poco en eso de los cambios de las reglas de juego, ¿no? Recordando un poco también la situación de Aratirí y demás, ¿no? Lo que se podría llegar a venir, en definitiva, en función de las herramientas que existen, ¿no? Bueno, sí, esa posibilidad existe. Si la posibilidad de una demanda existe. Ahora, hay varias cosas. Primero, Uruguay tiene defensa. Esto no es una cosa que le cae, un cambio de reglas de juego sorprendente. Nosotros se lo estamos advirtiendo desde ahora, desde hace 2 años le estamos diciendo que esto es irregular, que este contrato es ilegítimo, que el gobierno firmó algo que no podía firmar. Yo me pongo en el caso del siguiente, ¿no? Yo le entrego mi casa a una inmobiliaria para que la mire, y la inmobiliaria la vende sin mi autorización. Y yo qué voy a decir, bueno, pero me van a demandar, yo ahora tengo que respetar la compraventa porque la autoricé, porque la inmobiliaria la hizo. No, la inmobiliaria actuó fuera de sus facultades. Yo le di la casa para que la alquilara, no para que la mal vendiera. Entonces, ese contrato es nulo. Bueno, esto es lo mismo. El gobierno no tiene facultades para disponer las cosas que dispuso allí. Entonces, bueno, hay una invalidez de ese contrato y UPM se está abusando de esas concesiones fuera del lugar que se le dé. Bueno, planteamos que eso es nulo. Y hay 2 cosas más a tener en cuenta. Una es que yo le pediría a cualquiera que se pusiera a pensar qué es más riesgoso, si incumplir el contrato o cumplirlo. Porque cumplirlo implica invertir entre 4 y 5 mil millones de dólares. Por ejemplo, comprándole la energía eléctrica. Cuando la planta esté en funcionamiento, son 1.500 millones de dólares que hay que destinar a comprarle energía eléctrica que Uruguay no necesita. A un precio que es altísimo, es 2 o 3 veces más grande que el precio al que le estamos vendiendo la energía que nos sobra a Brasil y a Argentina. Después, analicemos el daño en el agua, es decir, el agua en el aumento de la contaminación general del agua de Uruguay y en la afectación directa del Río Negro. La otra cuestión que hay que tomar en consideración es nosotros tenemos un país donde es posible, si esto el UPM lo sabe de entrada, lo sabía de entrada, ¿no? Se instala, viene a instalar la segunda planta, pero ya tiene una planta instalada. Yo digo, bueno, ¿le será conveniente UPM demandarnos cuando tiene otro establecimiento que está funcionando acá y que podría, si se le
se le aprietan las clavijas, podríamos encontrar muchísimas infracciones. No hace mucho se les descubrió un emisor clandestino, es decir, fuera del emisor que se controla, digamos, por el cual sale el agua con niveles de temperatura y contaminación controlables, tenían otro emisor por el cual echaban agua que no era controlada. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Son cosas que darían lugar a sanciones muy graves. En fin, como que el que nos puedan demandar no es para enloquecerse. Hay que analizar los costos que tiene la instalación y los riesgos que tiene un juicio. Yo creo que a estas alturas sería más conveniente para Uruguay anular ese contrato que cumplirlo. Esa es mi opinión. Claro. Ovenir, hay una recolección de firmas, se está llevando adelante. Aquí en San Ramón, de hecho, hay dos referentes que son Miriam Mutuberría y Ana Gutiérrez, bueno, justamente para llegar a promover esto, ¿no? De poder modificar esta cuestión y de que esto no siga adelante. Exactamente. Ese proyecto de reforma constitucional que se llama Uruguay Soberano está recolectando firmas en todo el país. Todo el país, el 25 de agosto le hicimos una jornada nacional de firmas, probablemente hagamos otra en septiembre, coincidiendo con la elección departamental. Estas compañeras están trabajando muy intensamente. Miriam fue la que me contactó con ustedes, incluso. Es decir, en todo el país está trabajando por eso. No es una cosa fácil porque está claro que reunir casi 300.000 firmas no es sencillo cuando uno carece de respaldos políticos, porque esto es una iniciativa absolutamente apartidaria. Hay gente de todos los pelos políticos, simplemente uruguayos que no estamos de acuerdo con el contrato, con las condiciones que se pactaron con UPM, ¿no? Bien. Es decir, sí, es así. Estamos recolectando firmas y esperamos tener esas 300.000 firmas lo antes posible. Estamos trabajando. Tenemos plazo hasta el 2024 porque la reforma constitucional no se puede plebiscitar salvo en una elección nacional. Entonces tenemos 4 años y pico por delante. Pero estamos con la idea de reunir las firmas en un año. Bien. Porque sabemos que una vez que las firmas estén reunidas, la empresa va a saber que va a afrontar ese plebiscito y que puede correr el riesgo de perder sus privilegios. Entonces quizá eso le cambie un poco la perspectiva sobre este asunto. Bien. Ya se había intentado hacer esto, justamente recolectar firmas para poner adelante justamente esto. ¿Se había intentado antes o es la primera vez? No, para este proyecto es la única vez que se ha hecho. Para el tema UPM2 es el único que se ha hecho de reforma constitucional. Perfecto. Sobre este asunto. Perfecto. Ovenir, ha sido un gusto dialogar contigo, que nos ilustres un poco sobre la situación, conocer más sobre lo que es UPM2 y el impacto que puede traer en nuestro país y, bueno, conocer que está esta posibilidad de firmar en el marco de lo que es el proyecto de Uruguay Soberano. Gracias por estaremos en permanente contacto. Al contrario, un gusto para hablar con ustedes y un placer comunicarme con la audiencia.